Muchas gracias. Esperamos que el retorno no sea de 24 horas, sino que más rápido. Y gracias por ese esfuerzo de estar con nosotros. Finalmente recibimos a Omar del Carpio de Biofuturo para hablar sobre la IA en la producción de agroalimentos. Omar Carpio, si nos puedes acompañar, te lo podemos agradecer. Él es líder en biotecnología aplicada a la agricultura, experto en el uso de algoritmos para maximizar la eficiencia y sostenibilidad de la cadena agroalimentaria. Para Omar también les pido un caluroso aplauso, por favor. Buenas noches. Se me escucha bien, ¿verdad? Creo que ya algunos los veo cansados, así que voy a tratar de ser bastante práctico. Pero el tema que les quiero hablar realmente es una oportunidad importante para no solo Salvador, sino toda América Latina. La bioeconomía es una manera distinta de ver los recursos naturales. Perfecto. Y bueno, para los que quieran recibir información post, les pido que escaneen el QR. Hay un grupo de WhatsApp donde voy a compartir enlaces, estudios, elementos que se han usado para poder preparar la presentación, porque obviamente hay tanta información que no se puede condensar en 30 minutos. Entonces, les doy unos momentos para que lo puedan escanear los que quieren acceder a esa información y se los puedo mandar luego terminando la conferencia. Y bueno, ¿qué es la bioeconomía? Quiero partir de ahí. La bioeconomía es cómo vamos a producir y utilizar recursos biológicos, incluidos el conocimiento, para dar productos, procesos, servicios a todos los sectores del comercio y la industria. Se pueden usar en cualquier sector o industria, ¿no? El conocimiento biológico. Por ejemplo, como pueden ver en este esquema, los recursos biológicos abordan varias aristas, ¿no? Temas desde materias primas, como alimentos, madera, textiles, pero también se puede usar los propios procesos biológicos para extraer nutrientes directamente de un alimento. Material genético, químicos, combustibles, biocompuestos. Y no necesariamente tenemos que seguir sembrando todo, podemos hacerlo con otros métodos, ¿sí? Y probablemente podemos usar esas mismas herramientas biológicas, por ejemplo, para tratar aguas contaminadas, ¿no? Con microorganismos, enzimas, compuestos biofarmacéuticos, entre otros temas. Y finalmente, el propio conocimiento que nos dan las plantas, por ejemplo, los animales, nos puede servir para aplicar varias de las cosas que hemos hablado el día de hoy, como la agricultura de precisión, ganadería de precisión, industria 4.0, entre otras cosas que están vinculados a estos temas. Ahora, para entender un poco la bioeconomía con más detalle, quiero hablar de una cadena de valor que es importante para El Salvador, que es el café. Hay distintos senderos que podemos transitar en la bioeconomía. Uno de ellos es el sendero de utilizar los recursos de la biodiversidad. Por ejemplo, cuando hablamos de café de especialidad, estamos hablando de un recurso de la biodiversidad, que obviamente, manejándolo bien, nos puede dar mayores ingresos, ¿no? Por ejemplo, los cafés de microlotes tienen unos precios en el mercado mucho más interesantes que un café convencional. Pero también puedo usar los sustratos, por ejemplo, para crear otro tipo de alternativas para el café. Esto de acá es entonces generar valor agregado con la biodiversidad, manejando una producción sostenible. Pero también podemos meternos al sistema productivo y hacerlo más intensivo de manera sostenible. ¿Qué quiere decir eso? Por ejemplo, utilizar mejor el agua, el suelo, los insumos, de tal manera que genere mayor margen en el proceso. Esto en el café, por ejemplo, parte de que más o menos el 90% del café es el mucílago y la pulpa, y nos concentramos en el otro 10%. En realidad, por ejemplo, en Perú tenemos una empresa que vende destilados de alto valor para Japón, solo basado en mucílago. Y ahora eso está representando más ingresos que la venta del café. Pero claro, es todo un cambio de paradigma, ¿no? Es más, tienes más materia prima para tirar el mucílago. Lo que hacíamos anteriormente era tirar el mucílago, perder dinero. Entonces la bioeconomía nos está haciendo mirar la realidad. Los empresarios lo que han venido haciendo es tirar el dinero, sin ningún escrúpulo, tirando la plata todos los días, ¿no? Sin miedo, sin conciencia. Y bueno, lo hacemos en realidad todo el tiempo. Cuando un proceso es ineficiente, genera más gasto energético, más gasto de agua, estás tirando tu dinero. Otra forma es hacerlo a través de las biorefinerías o biofábricas, produciendo bioproductos.
Por ejemplo, podemos extraer compuestos bioactivos a partir del café, hacer biomateriales. De hecho, ya se hacen tazas a partir de residuos del café. Papel, bioplástico, bioinsumos, por ejemplo, biofertilizantes para la agricultura basados en residuos, ¿no? De hecho, la borra del café tiene un potencial para biofertilizantes importante. Es lo que nos queda después de pasar el café en una tostadora, por ejemplo. Otros temas, como la biotecnología, es otro sendero que podemos transitar en la bioeconomía. En este caso, utilizando procesos de biotecnología, podemos hacer, por ejemplo, cultivo de tejidos, selección de marcadores genéticos, diagnósticos moleculares para tener, por ejemplo, cafés que sean resistentes a la soya y capaces de adaptarse al cambio climático, ¿no? Este tema es algo que, por ejemplo, empresas como Starbucks y Nestlé vienen invirtiendo hace años porque ya saben que va a haber una escasez mundial del café. Entonces, no pueden depender de los productores y han empezado a comprar tierras para ellos mismos asegurarse el abastecimiento de café en el futuro. El precio va a subir increíblemente. Esto lo presenté en un evento del Root Capital, que es un fondo que apoya a las empresas de producción de café. Pero quizás ese no es el mayor temor que deberíamos tener cuando pensamos en cómo la biotecnología puede cambiar a la industria del café. El café se está haciendo en laboratorio también. Se está empezando a crear café en laboratorio, ¿no? Y café de especialidad, con olores, sabores, texturas, ¿sí? Pero ya no sembrando. Ahora lo vamos a hacer en laboratorio. Hay startups que ya lo están haciendo. Vender compuestos esenciales extraídos del café en laboratorio, entre otras cosas, ¿no? Acá puedo hablar de la carne. ¿Alguno ha comido carne cultivada alguna vez? ¿Puede levantar la mano? ¿Ya? Si revisan la estadística, la carne cultivada costaba como $1 millón unos años atrás y hoy está bajando aproximadamente unos $100 en algunos casos. Entonces, cada vez se está haciendo más accesible algo que era aparentemente lejano. No estoy hablando de hace unos 7, 8 años y probablemente lo que venga con el uso de la inteligencia artificial va a acelerar más este tipo de cambios. Y no hablar del uso de insectos para sustituir proteínas en una serie de derivados. Y bueno, entonces el tema también puede ir por eficiencias en las cadenas de valor, ¿no? Aprovechar residuos, desperdicios, diversificación, entre otros temas. Y por último, servicios ecosistémicos, porque no podríamos tener absolutamente nada si es que los ecosistemas se siguen degradando, ¿no? ¿De dónde vamos a sembrar si el ecosistema está degradado? ¿De dónde vamos a obtener el oxígeno, el ecosistema que nos provee de agua, ¿no? Porque el agua es algo que también se está acabando, ¿verdad? Entonces, el abordar los servicios ecosistémicos lo que busca es conservar el stock del capital natural para que podamos seguir produciendo los bienes que necesitamos en el futuro. Esto que a veces lo vemos como un problema, quizás es algo súper importante si queremos tener productos a futuro. Entre ellos, el material genético diverso que tenemos, que muchas veces lo hemos visto como un problema, en este momento más bien se está convirtiendo en la solución de muchos para esos países que se encargaron de crear el banco de genes. Ahora están desarrollando soluciones con nuestro material genético que nosotros hemos ido abandonando, ¿sí? Entonces, acá hay obviamente todo un proceso. El vincular, por ejemplo, rutas de café o cosas de ese tipo se pueden también relacionar. Turismo vinculado al café, entre otras cosas. Entonces, esto aquí además no es solamente una moda, ¿no? No es algo que recién está empezando. Solamente en Europa estamos hablando de 863.000 millones de euros el valor agregado que genera la bioeconomía. Y en empleos estamos hablando más o menos de 17.1 millones de empleos, que ahora se les conoce como empleos verdes. Entonces, esta es otra dinámica que también está cambiando, ¿sí? Bueno, si lo miramos por biotecnología, más o menos hablamos de $1.000 millones, ¿no? En biotecnología avanzada que se estima que va a existir al 2040. Entonces, la pregunta es, ¿cómo El Salvador puede capturar este tipo de oportunidades? Porque eso también está vinculado con la inteligencia artificial y esas herramientas. Pero, por supuesto, probablemente sea una de las tantas cosas que necesitamos para hacer esto, ¿no? Cuando hablamos de... Lo que pasa es que, como lo presentaban al inicio, la emergencia de una inteligencia artificial para usuario hace parecer como que es algo novedoso, pero en realidad las fábricas automatizadas para producción de lácteos existen desde hace muchísimos años, ¿no? En Tetra Pak, por ejemplo. No entró una mano humana necesariamente ahí, todo está automatizado.
Es más, en varios países que ya tienen automatizada la logística también para que llegue eso al mercado, entre otras cosas. Y bueno, si lo miramos por áreas, el tema es alucinante. 422.000 millones de dólares en biofármacos, 83.000 millones de dólares en biocombustibles, 67.000 millones en cosmética, 78.000 en alimentos médicos, 25.000 en bioinformática y 3.000 en biofertilizantes. Además, si miran las tasas de crecimiento, son superiores a cualquier sector tradicional, ¿no? Un sector tradicional crecerá entre un 2 a 4%, si le va bien. Esto está muy por encima de esas lógicas de crecimiento. Y bueno, por otro lado tiene un potencial para reducir emisiones, que es otro mercado, el mercado de carbono. Entonces, acá tenemos obviamente un cambio de paradigma de todos los sectores basados en recursos naturales, ¿no? Que tenemos que un poco ir repensando y ver cómo nos alineamos y cambiamos las prácticas. La bioeconomía ya es un mercado, no deja de ser un tema conceptual, tiene que ver obviamente con trazabilidad también, sostenibilidad, circularidad, entre otros temas. Y bueno, acá también les voy a dejar un cuestionario. He planteado unas alternativas de sectores productivos de futuro para El Salvador. Me gustaría tener su opinión de ustedes, ¿no? Si escanean el QR, van a tener el cuestionario de cuáles consideran que son los sectores con mayor potencial para El Salvador. ¿En cuáles debería El Salvador meterse? ¿Biotecnología? ¿Biorefinerías? ¿Biocombustibles? ¿En dónde tiene que estar El Salvador? Bueno, biomasa, trazabilidad, productividad, acceso al mercado. Bueno, la conversación ya no es si existe oportunidad, si la conversación es en realidad quién la va a capturar, ¿no? Ya lo están capturando muchas empresas, ¿no? En toda América Latina, no solamente en Europa, Estados Unidos o Asia. Aparte, esta ventana de oportunidad no es infinita. Tarde o temprano va a ser tarde llegar, ¿no? Es importante entrar en el momento adecuado. Ahorita podemos, obviamente, pensar algunas estrategias. Tenemos dos modelos en contraste. El modelo que pierde valor, venta de commodities sin diferenciación, sin trazabilidad, sin certificaciones, competencia por precio, dependencia de intermediarios, márgenes decrecientes, exclusión de mercados premium. Y por otro lado, el modelo que está ganando acceso, producto con historia verificable, trazabilidad digital completa, certificaciones de sostenibilidad, acceso directo a compradores, márgenes superiores sostenidos y entrada a mercados regulados. Suena feo probablemente para muchos empresarios, no hay mucha regulación. Sin embargo, estos son los mercados que están pagando más, ¿sí? Es lo que está generando otra dinámica del mercado. Claro que para esto usamos tecnología, si no sería bastante difícil hacerlo posible. Y es lo que todos están haciendo. La trazabilidad es un tema que, además de inteligencia artificial, otras herramientas, tiene el blockchain, tiene gestión de procesos, entre otras cosas. Bueno, por ejemplo, otro de los temas, cuando hablamos de regulaciones, por ejemplo, tenemos esta nueva disposición de la Unión Europea que está planteando que no van a aceptar productos que provengan de tierras deforestadas, ¿no? Esto de acá, ahorita parece que es la Unión Europea solamente, pero les aseguro que Estados Unidos también lo va a hacer en algún momento, ¿sí? Entonces, eso también va a ser un tema que les va a tocar. Entiendo que Estados Unidos es un mercado que es importante. Pasaporte digital de productos, ¿no? Es otro tema también que ya viene avanzando desde hace muchos años. El salmón de Chile, por ejemplo, tiene su pasaporte digital, por hacer un ejemplo, ¿no? Entonces, el pasaporte digital no es un tema nuevo, es un tema que ya tiene años. Te permite medir diferentes cosas, ¿no? Para conocer hacia dónde está yendo este tema. Ahora, El Salvador sí tiene cómo jugar en este juego. No es un tema que debe estar distante. Ya tienen ustedes una serie de cadenas, café, caña, azúcar, avicultura, agroindustria, donde hay conocimiento, infraestructura, que podría transformarse en ventajas competitivas. Hay diferentes pisos también ecológicos, ¿no? Con cercanía a mercados estratégicos y una nueva generación de productores dispuestos a innovar. Ahora, esto de acá probablemente es hipotético, ¿no? Porque lo que más bien está pasando es que la población que se dedica a la agricultura está envejecida, ¿verdad? Pero vemos a estos jóvenes que estuvieron sentados
que quieren comerse el mundo, ¿sí o no? Se lo quieren comer vivo, si es posible se lo comerían todo el mundo entero. ¿Por qué no trabajamos con ellos? Ellos mismos lo están ofreciendo. Ya, yo tengo mi startup y voy a ayudar a cómo trabajar esta solución. Es lo que está haciendo desde hace muchos años, por lo menos unos 40 años, empresas grandes en Estados Unidos, a través de los modelos de Open Innovation. Abrirse y empezar a trasladar cosas que no podían hacer con otros. Startups, centros de innovación, ecosistemas de innovación. Hay todo el tema de sistemas difusos de innovación. O sea, tengo oficinas distribuidas por todo el mundo haciendo cosas distintas. El paradigma es distinto. Ahora, tanto la plataforma de producción como de ventas es global. Y tenemos que operar de esa forma, si no vamos a estar en desventaja. Y bueno, hay obviamente sectores bases, no son todos, hay muchos más que podríamos aprovechar. Por ejemplo, el uso de la pulpa y el mucílago para bioproductos, trazabilidad y diferenciación de origen, café de especialidad con valor agregado, biomasa como recurso renovable, agricultura de precisión, producción de energía limpia, desarrollo de biomateriales, valorización de residuos que puede generar biogás, crear simbiosis industrial con otras cadenas y transformación de subproductos. Entonces acá tenemos obviamente una oportunidad de capturar un valor adicional a lo que estábamos haciendo. Pero no podemos pensar que hay un portafolio ganador. No necesariamente tiene que haber un sector al que le vamos a apuntar todo. Probablemente eso no tenga sentido en este momento histórico. Lo que tenemos que hacer más bien es tener un portafolio muy variado y definir cuáles son los quick wins. Para hacer algunas apuestas también, porque algunos temas van a tomar por lo menos 3 a 5 años en materializar resultados. Si ustedes me dicen, queremos hacer biomateriales, tenemos una industria de materiales que yo veo que tiene exportaciones en el país. ¿Qué implicaría hacer una transformación para ir hacia los biomateriales? Para la industria del plástico, del cartón, entre otros. Y probablemente hay apuestas transformacionales de gran escala que demandan una inversión más fuerte. Bueno, esas 3 categorías pueden ser una intención de un portafolio para 3 niveles de inversión distintos con horizontes y retornos diferentes. Por ejemplo, si nos ponemos a pensar en los quick wins, tenemos temas como bioinsumos agrícolas, ¿no? Es probablemente algo que inmediatamente podríamos hacer cosas. Residuos en la mayor cantidad de cadenas de El Salvador deben haber un montón. Solamente aprovechando esos residuos para bioinsumos que se pueden reutilizar en la mayoría de cadenas productivas, hay algo que tendría resultados más prontos. Claro que no vamos a ir a pensar en una planta de biochar de gran escala. Vamos a empezar con abonos orgánicos y una serie de derivados, bioles, biofertilizantes, etc. Ingredientes naturales. Ya vamos un poquito más allá, ¿verdad? Nutracéuticos básicos, no obviamente de avanzada, que tienen que cumplir muchas normas para ingresar al mercado. Y servicios digitales. Esto sería como el pool del quick win que yo creo que podemos pensar. Esto es algo preliminar, por supuesto. Me gustaría poder discutirlo con gente que invierte en el país como para evaluar dónde están otros tipos de análisis. Y en apuestas estratégicas ya podemos ir un poco más allá. Nutracéuticos más avanzados, funcionales, biomateriales, bioenergía y biogás. Obviamente acá ya entramos a otra escala. Y finalmente, en apuestas transformacionales, biotecnología agrícola. De hecho, necesitan ustedes biotecnología agrícola por el impacto del cambio climático que tienen en su país. La biotecnología agrícola es crítica. Esto es una apuesta que va a tomar años, ¿sí? Para que tenga una idea, hablando con un problema de una cadena, más o menos encontrar una variedad que les ha permitido afrontar la problemática del cambio climático en Brasil, tomó más o menos de 10 a 12 años de inversión. Pero eso le va a permitir a ellos ahora aprovechar cuando el tema esté y no haya opción de café, ganar en el mercado unos precios superiores al resto con la escasez que van a tener. No podemos solamente pensar en invertir en el presente, porque si no, no vamos a tener nada en el futuro. Las biorefinerías integradas, obviamente, es otra apuesta de gran inversión. Y bueno, entonces tenemos como una primer cuadrante el tema de bioinsumos, ingredientes naturales, servicios digitales, nutracéuticos, biomateriales,
y tema de biotecnología y biorefinerías integradas. Entonces, bueno, de esta manera podemos aumentar productividad, por ejemplo, en el caso de bioinsumos, reducir dependencia de importaciones, tener un modelo B2B, o sea, empresa a empresa, escalable con la demanda local, ingredientes de alto valor, potencial exportador, formulaciones con recursos locales disponibles, maquila, formulación sin necesidad de marcas complejas, entrada rápida al mercado, nutracéuticos básicos, y servicios digitales, trazabilidad y control de calidad, habilitadores para cumplimiento regulatorio. Entonces, un punto de entrada inteligente que tenemos que seguir, y acá es mirar cómo la inteligencia artificial se vincula con todo esto. Si tenemos que ir por este lado, ya vemos que tenemos la posibilidad de trabajar un impacto ambiental importante. La inteligencia artificial va a operar en todos estos elementos que le estoy planteando, ¿no? Por ejemplo, si hablamos del tema de control de plagas solamente. El control de plagas se está haciendo ahorita con drones y tecnología satelital. Pero para poder hacer análisis predictivo se usa la inteligencia artificial. Entonces, si necesitas un paquete de drones, tecnología satelital y una herramienta de inteligencia artificial para procesar esa información y luego un sistema de toma de decisiones para que las personas puedan evaluar en tiempo real. Por supuesto que eso podría evolucionar a un gemelo digital, como lo planteó un colega temprano, pero eso tiene que ir poco a poco. La bioeconomía representa, por lo tanto, una oportunidad transformadora para El Salvador. Generación de empleos verdes de calidad, reducción significativa de carbono, posicionamiento competitivo en mercados internacionales que premian la sostenibilidad. Creo que es el momento de actuar. No esperemos que sea tarde. Gracias.